Analizaremos los aspectos estructurales de la escritura. Los aspectos estructurales de la escritura se refieren a la aplicación de tres procesos que ocupamos para escribir, los cuales son la planificación, textualización y revisión. La primera etapa es la planificación. En ella se hace un análisis de lo que se desea redactar, para lo cual se requiere retomar los conocimientos de la persona que va a escribir el texto para identificar ideas o información y así escribir. Igualmente implica la elaboración de una serie de preguntas que ayudan a tal efecto. Es decir, en esta etapa es importante que la persona que escribe se haga preguntas acerca de lo que desea escribir y que indague en sus estructuras mentales aspectos importantes que le ayuden a tal efecto. Esta primera etapa del proceso se encuentra conformada por tres subprocesos, que son establecimiento de metas u objetivos generales, generación de ideas del contenido y determinación del género y la organización estructural del texto. Primera subetapa, establecimiento de metas u objetivos generales. En base a días, la finalidad de este subproceso es generar información sobre el propósito que tendrá el documento a realizar, es decir, este es el momento para que reflexiones sobre lo que deseas escribir en tu documento, haciendo las siguientes preguntas: ¿por qué y para qué se escribe? ¿A qué tipo de público está dirigido el escrito? ¿Cuál es el tema que se considera para escribir el documento? Lo anterior permite plantear una serie de ideas fundamentales que ayudarán a guiar el proceso para la elaboración del texto académico. Generación de ideas del contenido. Para escribir se requiere planear a futuro e indagar en fuentes de información, así como hacer un recuento de los conocimientos que se poseen, cuyo resultado será una lluvia de ideas sobre los posibles planteamientos que se tratarán en el texto a elaborar. Determinación del género y la organización estructural del texto. Es conveniente determinar el tipo de texto que se va a escribir, es decir, si el contenido va a ser narrativo, expositivo, informativo, etc., así como la organización que va a tener el documento. No debe olvidarse el considerar los patrones o modelos de estructura que siguen cada uno de los tipos de texto. Segunda etapa de este proceso, textualización. Este subproceso hace referencia a escribir todas aquellas ideas que fueron formuladas durante la planificación. El objetivo de este apartado es integrar todos los planteamientos en frases que tengan orden y lógica, para que el lector realice la lectura fácilmente. Además, implica la aplicación de todas las herramientas del lenguaje escrito, como son reglas de ortografía, puntuación, la integración de ideas de un párrafo y de todo el contenido, incorporándola a la redacción, en la cual se dé un sentido a las palabras, oraciones, etc. Un punto significativo que no se debe olvidar en la textualización es adecuar la planeación preliminar y personal realizada para elaborar el texto con las diversas reglas de redacción y el manejo de los símbolos, que son las letras, signos de puntuación, etc., que existen en el español, lo cual se desea traiga consigo un documento entendible y bien redactado. Tomando en cuenta a la autora, este subproceso se resume en tres actividades a llevar a cabo, que son referenciar. Esta habilidad consiste en elegir aquellas palabras y oraciones más acertadas para expresar claramente lo que se desea dar a conocer. Linearizar. Consiste en ordenar las ideas de tal manera que tengan una lógica y se puedan comprender con claridad cuando el lector ejecute la lectura del texto. Su finalidad última es que el contenido esté integrado, que haya congruencia en las ideas y evitar la pérdida de sentido en lo que se pretende explicar. Transcripción.
Esta es la última actividad a efectuar y simplemente consiste en escribir las ideas ya sea en computadora o en tu cuaderno personal. La última etapa es la revisión. Es el último subproceso de los aspectos que analizamos y consiste en hacer una evaluación de los resultados obtenidos al elaborar el texto. El objetivo es identificar y corregir errores de ortografía, falta de coherencia en las ideas o cualquier otra situación que se pudiera haber cometido durante la redacción. Evaluar si el texto académico ha sido escrito de forma congruente, es decir, que en cada uno de los párrafos exista una congruencia en las ideas, así como en todo el documento. Por último, es indispensable determinar si éste ha dado cumplimiento a las metas y estructuras planeadas en la primera etapa de este subproceso. Este subproceso implica además la realización de dos actividades significativas. Una es identificar problemas referentes a las reglas del español, así como con el sentido del texto, es decir, ubicar si el mensaje que se quiere dar a conocer está entendido claramente, si hay orden y por lógico en las ideas. La siguiente actividad radica en corregir los errores que hayan sido identificados, como por ejemplo que se empleen las palabras correctamente, cuidando el sentido y significado de las mismas. Combinar palabras para expresar conceptos de forma coherente y que haya orden e integración en las ideas. Y no olvides que estos subprocesos no son necesariamente rigurosos, puesto que pueden darse situaciones en las que sea primordial replantear nuevamente metas y objetivos, es decir, aplicar cambios, lo cual es una acción viable. Sin embargo, es indispensable estar consciente que un cambio en un subproceso afectará automáticamente a los demás. Gracias por tu atención.